Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Incorporamos al magazine la mirada no siempre fría de los miembros del Comando Norte. En Radio Asturias está Aitana Castaño. Aitana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien, vale. Y sí. Aquí en Madrid, Nacho Carretero. Nacho, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bien, yo bien. Bueno, un poco ya saturada de información. O sea, hoy es el primer día, creo, normal desde el miércoles pasado. Bueno, tú dilo muy alto. No, sí, también es verdad, pero ayer ni siquiera pudimos hacer la primera hora del magazine porque seguíamos pegados todavía al discurso de Carlos Mazón y a su dimisión. Tú que estuviste además ahí, Nacho, ¿cómo has vivido estas últimas horas? Es que me tocó estar el año pasado bastantes semanas por allí cubriéndolo para El País. Y bueno, pues una vez más llama la atención que al final, un año después, o hay que esperar un año para ver depurar responsabilidades, para dar voz a ciertas personas, para que haya dimisiones. Y hombre, se van ajustando moralmente las cosas, pero da pena que tenga que pasar un año. Mucha pena. Y un año después, fíjate que de todo lo vivido allí, que fue muy duro, y por supuesto por delante todas las pérdidas humanas, la gente que perdió, porque no solo humanas, gente que perdió la casa y que se quedó sin nada. O su modo de trabajo. Todavía yo ahí tengo esta rabia, lo comentábamos hace un año aquí, de una serie de personajes que fueron allí, y todavía me cuesta superarlo, fueron allí a desinformar, fueron allí a utilizar el sufrimiento, la desesperación de la gente para construir su propio mensaje y sus propios intereses, ideológicos o económicos. Y es increíble que esa gente sigue aquí entre nosotros trabajando y no se me ocurre, o pocas cosas se me ocurren más crueles que esa, y aún creo que esa depuración de responsabilidades está pendiente. Tampoco creo que se haya hecho solo con la dimisión de Carlos Mazón. Ayer veíamos a las víctimas cómo piden la dimisión de todo el Consell, porque evidentemente no hay un responsable si los demás no le ayudan a serlo y no le tapan. Y después la profunda decepción, primero que se haya tardado un año, y después la profunda decepción del discurso de ayer de Carlos Mazón. La peor manera de dimitir, o sea, de una bajeza tremenda, Aitana. Sí, no, es que todo lo que decís, yo lo que estaba pensando era que en este año lo que aprendimos era cosas, es que hay gente que le gusta como revolverse en el fango, y en el fango encuentran su caldo de cultivo para lo que decía Nacho, ¿no? Para no sé qué, con intereses políticos o económicos, y a mí me da mucha pena porque hay mucha gente en Valencia. Es que muchas veces lo pensamos y es que son 229 personas, ¿eh? Es que es más gente de la que murió en el 11M. Y hay mucha gente sufriendo detrás como para que tengamos que ver espectáculos políticos como el de ayer, que yo lo escuché por la radio y no daba crédito, la verdad. Y después escuché, las diferentes tertulias que tuvimos y yo creo que entiendo perfectamente que los valencianos estén enfadados, la verdad. La verdad es que cuando lo tocas en primerísima persona, yo recuerdo esos días que a raíz de bulos, que se sabía que efectivamente eran bulos, he visto a gente, yo recuerdo un señor, literalmente puede sonar cómico, echando espuma por la boca, de verdad, yo no había visto a nadie echar espuma por la boca de pura desesperación y enfado por una cosa que no era cierta, y yo tratar de decirle que eso no era cierto, no importaba, porque ahí era una cosa emocional, no era una cosa racional, y darte cuenta del peso y de la crueldad del unos bulos, una desinformación, como quieras llamarlo, con unos intereses que acaba cayendo sobre gente desesperada y la destroza aún más de lo destrozados que estaban. Y que estaban. además la gente no quiere escuchar, cuando no quieres escuchar la verdad, no la quieres escuchar. Yo no sé si os acordáis de aquellos días que se decía que había 800 muertos en un parking. Sí. Había gente que parecía que quería que hubiera esos 800 muertos. No parecía, querían que hubiese. Querían que estuvieran allí los 800 muertos. Y yo no entendía. Y decía, no, es que nos están mintiendo. Pero vamos, señor, ¿qué nos están mintiendo? Todo el mundo, cientos de policías, cientos de bomberos, pero todo déjame el mundo que te diga una cosa, no eran bulos que corrían solo por las redes sociales, eran bulos a los que se dio difusión en medios de comunicación, en televisiones, se dio pábulo a este tipo de bulos. Mira, como estamos hablando mucho de la emoción, hoy quiero hablar de un tema que yo creo que también tiene mucho de emocional y que además también se une con esto que estábamos hablando por el hecho de ser el origen una catástrofe natural que se acabó convirtiendo en un gran drama humano. Dentro de unos días, el próximo 13 de noviembre, se cumplirá el 40 aniversario
aniversario de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, el desastre que se cobró la vida de unas 23.000 personas, casi el 94% de la población de la ciudad de Armero, en el estado de Tolima, en la cordillera central de Colombia. Nuestro recuerdo, voy a decir que por edad, la única que lo recuerda, porque Mira, ya me tocó contarlo, fui yo. ¿vale? No, te puedes creer que... Bueno, a mí no me tocó contarlo, pero yo sí que recuerdo... ¿Te acuerdas? Claro, la imagen de Omaira... Claro. Es que esa yo creo que marcó toda una generación. Bueno, yo pero tenía porque la se foto... repitió Esa imagen yo creo que es la que cuando ahora estamos hablando de esto, si yo les decimos, lo acaba de decir ella, lo acaba de decir Aitana, si decimos Omaira agarrada a esa viga de la que había sido su casa, ahogándose en el barro, hablando a la cámara de unos periodistas españoles, yo creo que ya hemos situado a todo el mundo. Quiero que cuando salga, me tomen una con la cámara, que salga yo. Son unas imágenes, yo creo, imposibles de olvidar. No sé si hoy en día se podrían grabar o emitir como se emitieron entonces. El caso es que el documental del que vamos a hablar hoy está en las antípodas de este tipo de práctica periodística. Hay que ponerlo también en el contexto temporal de entonces. 6 días antes de la erupción del Nevado del Ruiz había nacido en esa zona de Colombia nuestra invitada de hoy. Ella es española y ahora directora del documental Hija del Volcán. Ella es Jennifer de la Rosa. Jennifer, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bien hallada. ¿Tú siempre supiste que tu adopción estaba relacionada con el desastre del Nevado del Ruiz? Sí, mis padres, como tantas familias que adoptan, tenían un álbum de fotos de cuando fueron a por mí, así me lo decían, y al final de ese álbum estaba el Nevado del Ruiz y una postal con un poco de la tragedia, lo cual era un poco chocante, ¿no? Pero sí, fue su forma de introducirme en mis orígenes. Has estado 8 años en dar por terminado este documental. En unos días vas a viajar a presentarlo a Colombia en el marco de los actos de conmemoración del desastre. ¿La historia que has terminado contando es muy diferente a la historia que imaginabas que contarías? Ha sido muy complicado, muy complejo el encontrarme en esa proyección que al final es el cine, ¿no? Cuando estás haciendo una película, y quería que fuese un reflejo real, porque por mucho que sabes que estás haciendo documental, que lo que has grabado lo has hecho de la forma más ética posible y utilizándote, en mi caso, a mí, ¿no? Y ha sido como esa utilización para hacer esta primera película. Ha sido 1 año y medio de montaje, viendo y buscando que eso fuese lo más cercano y más real a mí, así que por esa parte estoy contenta. Mira, vamos a hacer una pausa. El documental fue premio Seminci Joven, podrá verse a partir de la semana que viene en RTV Play. Yo lo recomiendo, absolutamente, porque es una joya. Es una joya, además es emocionante y además es muy perturbador porque te hace pensar en muchísimas cosas. Vamos a hacer una pausa y entramos en la historia que cuenta Hija del Volcán. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Hijos de Colombia, por la trágica erupción volcánica que ha producido millares de víctimas, heridos, personas sin hogar. ¿Qué hicieron con los niños mientras estuvimos hospitalizados? Aquí nosotros volvimos a buscarlos y ya se los habían robado. Porque el Estado se equivocó mucho en esa época. Estamos en el Comando Norte, escuchamos el tráiler de Hija del Volcán, la historia de los 8 años que Jennifer de la Rosa pasó buscando a Dorian Tapasco, su madre biológica, en el marco de la tragedia de Armero, la ciudad que desapareció bajo el lodo tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en noviembre de 1985 en Colombia. Jennifer fue adoptada muy pequeñita por una familia española. Jennifer, ¿cómo decides que la búsqueda de tu madre, o cuándo decides que la búsqueda de tu madre biológica va a ser un documental? Ha sido un empujón. Necesitaba una excusa para poder dar estos pasos. Si no, hubiese tardado mucho más. Entonces, hice periodismo para contar historias. En esa profundidad que tenía de ir buscando la forma, dije, vale, pues ahora ya estoy preparada. Tengo 30 años, voy a dar el paso y voy a hacerlo grabando, porque así involucraré a más gente y tendré que hacerlo, ¿no? Para mí era muy costoso y a día de hoy sigo ahí arrastrando ese conflicto de lealtades con mis padres, y esta forma de explicarlo para mí era la forma de darme paz, por alguna forma. Pero tus padres te entendieron en ese momento y
yo creo que te han entendido siempre, por lo que tú dices en el documental, que te han entendido siempre en esa necesidad, que les pasa a muchos hijos adoptivos, en esa necesidad de buscar su origen, ¿no? Y sobre todo entender por qué me abandonaron. Eso es. Sí. Ellos siempre te entendieron, tus padres adoptivos. Sí, es algo que viene del interior más profundo y también es porque nos insertan esa necesidad de estar agradeciendo el que nos hayan adoptado, que hayamos venido a una sociedad mucho más pudiente, privilegiada, y estoy de acuerdo, es así. Pero también tenemos un dolor por el desarraigo y ese preguntarnos preguntas tan básicas de dónde procedemos, quiénes somos, ¿no? De cómo era nuestra familia, nuestros antepasados. Nos duele y es algo que es una herida, ¿no? A mí me llama la atención mucho del documental. Primero, que tienes que tener una dosis de valentía muy grande de trasladar algo tan vital, me imagino que lo más vital tal vez de tu vida, y no mostrarlo públicamente, tan personal. Imagino que eso también tiene una cara B, en el sentido de que no es que tú pruebes hacer un reportaje, oye, no funcionó o no quedó bien, pues voy a por otro. Imagino que eso también es algo muy personal. Y después que el documental no se queda ahí. Me llama mucho la atención que desde tu historia personal se va a cosas universales como es, creo que es una expresión que utilizáis, la venta de niños, ¿no? O sea, que estamos hablando de que hay un desencadenante que es tu experiencia personal y al final acabamos hablando de algo mucho más universal. ¿Esto te lo fuiste encontrando o era ya la idea también? Nada más decidir ya que iba a viajar a Colombia, busqué por internet y lo primero que me encontré fue la Fundación Armando Armero. Contacté, a las horas me había contestado Francisco, que es el director. Es todo un personaje. Ya. La clave, casi. Sí. Y entonces me contesta, sí, vamos a hacer una videollamada. Nos vemos y ahí, eso es la primera cosa que se graba en el documental, que la veo a día de hoy y digo, ostras, qué mal grabado está. Pero es tan importante que va más allá de lo bien o lo mal que esté, y allí está ese poder. Entonces, cuando yo encuentro esa web y veo que hay un apartado con personas de todo el mundo diciendo que podrían ser de Armero, adoptadas como yo, se me abrió ahí algo que dije, tengo que saber más. Y estando ya en Armero, encontrarme con las familias que me dijeran, ay, qué pena que eres una niña porque lo que yo ando buscando es un niño. Y mira, está aquí en un periódico, mira, estaba en este listado. Tienen forma de contrastar que de verdad salieron vivos, que no es esa necesidad de no haber encontrado un cuerpo. Y eso duele. Es el propio Francisco, yo creo que cuenta el hecho de cómo las redes de trata de niños pues tienen el modelo de negocio en las catástrofes, que es de donde salen muchos de ellos. Que no se puede llamar adopción. Que no se puede llamar adopción, exacto. De hecho, hay un momento que en tu caso y en el de otros niños no ha habido permiso para salir, ¿no? Que decís, yo no existo, ¿no? Porque no hubo ningún permiso para salir en tu caso. Sí, a día de hoy el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, envió una carta a la Fundación Armando Armero y dijo, no ha habido ninguna salida al exterior de ningún menor. Y es como... Esta señora no existe. Eso es. Mira, Jennifer, bueno, lo primero que te quería decir yo es enhorabuena por la película, que me encantó, y feliz cumpleaños, porque si todo es verdad, el día 6 de noviembre y el tu cumpleaños. Sí, muchas gracias. Pasado mañana. Pasado mañana. Sí, no queda nada, sí. Mira, yo vi la película ayer, me encantó, como decía Ángels y Nacho, pero hace unos días leí un artículo de Isabel Coixet. Entonces, en el artículo voy a leer un párrafo piquiñín porque me gustó mucho lo que dice, porque viene un poco, como decimos en Asturias, aquí al rodio de lo que estamos hablando ahora, que dice, Jennifer no está sola, su historia es la de miles de niños adoptados que crecieron con un vacío en el pecho y un nombre que tal vez no era el suyo. La diáspora de los huérfanos, los que fueron salvados y perdidos al mismo tiempo. Y aquí está la magia de este documental, hecho con un corazón inmenso, que lo personal se vuelve colectivo. Y entonces yo lo que te quería preguntar era si te da si como cuando se ve tu documental, la sensación es que al final la parte más vulnerable de la sociedad, que son los niños y también las mujeres, son las principales víctimas de todo esto. Sin duda alguna. Al final es un contrato, no es una forma de legalizar entre personas adultas que este menor va a ir a otra familia. Entonces, no, de verdad, el derecho que tenemos las personas a conocer nuestros orígenes se vulnera porque no se piensa en cuando seamos mayores de edad, cuando queramos preguntar. Es para el ahora. Entonces, hay que revisar eso y se debe revisar tanto el país de origen como el país de destino, porque
si alguien de verdad hubiera leído lo que firmó esa jueza, no hubiese aceptado mi adopción. Claro. Y eso es lo que duele. ¿Y en qué te ayudó o qué supuso para ti? Que al final me quedó la pregunta a medias antes. Quise hacer 5 preguntas en una. Y yo lo que quería preguntarte a mí me pasa igual también. Esas consecuencias de hacer algo tan personal y darle una forma de trabajo, vamos a decir, de un documental, ¿qué te supuso a ti? ¿En qué te ayudó rematar el documental? Si hubo algo de catárquico ahí y a la vez si también tiene consecuencias negativas personales. Pues ha sido cuando ha empezado ya a girar, ¿no? Cuando el año pasado se vio en Seminci y vinieron los institutos. Y el viernes pasado igual, ¿no? Y de repente me encuentro con adolescentes que me dicen, es que me he visto reflejado. Yo no soy una persona adoptada, pero no me siento ni de aquí ni de allí. Hay unos vacíos en las personas, en la población migrante y en las personas adoptadas que no se ven en los medios de comunicación, no se ven reflejados en otros sitios. Entonces necesitamos esos espacios para vernos, y ahí es donde me reconforta el haber sufrido tanto y el haber... a mí me costó mucho pues el mostrar que mi madre había pasado por la cárcel. Me parecía que es algo que socialmente tiene que ser una vergüenza, y sin embargo dije, ostras, ¿cuántas personas adoptadas y de acogida tienen una situación familiar así? Hablemos de ello, y no que no sea algo que te pese. Es que esa mujer, mi madre, era una persona vulnerable a la que en una situación con 16, 17 años se vio a que iba a acompañar a una amiga para que no estuviese sola. Y dices, comprendamos el contexto, ¿no? Entonces eso duele, pero luego el leer, que es lo que dijo, también, pero a la vez pues reconforta que cuando lo expresas le llegue a mucha gente. ¿Lo has pasado muy mal durante estos 8 años? ¿En algún momento tan mal como para decir, sí, lo dejo? Pues mira, mi productora, Amaya Izquierdo, que me ha acompañado desde el principio, me dice, Jennifer, estás somatizando. Y yo no lo veía, y dice, y bloqueas cosas. Digo, ¿qué va? Y dice, sí, o sea, y en estos años he ido más que nunca al dentista, a fisio. Digo, pues igual sí que tiene algo de... Igual sí que estoy somatizando. Sí. Y después, al compartirlo con otras personas que también hacen arte para explicar lo que les ocurre, pues también vivimos esto, ¿no? Pero bueno, pues merece la pena. Y Jennifer, tú la primera vez que vas a Colombia, o las veces que fuiste a Colombia, claro, tú habías vivido en Colombia hasta el año y pico, ¿no? De tu vida, al principio, cuando naciste, 1 año y medio. No recordabas nada. No. Y cuando vuelves allí, y después de volver varias veces y todos estos años, no sé si sientes ese país ya como algo tuyo, si ves que rellena algo que a ti te faltaba. Pues para mí fue muy importante encontrar a la señora de la Cruz Roja, a Yolanda, y que supiera que existía, que estaba ahí en mi expediente, pero que era una persona real, que había sido la coordinadora del albergue donde me llevó mi madre, que la conoció, fui la primera persona que me dijo, no tuve duda al ver una foto tuya, eres igual que tu madre. Y dije, ostras, es que... Y lo repito siempre, es para una persona adoptada que digan que es igual a ese reflejo que no has podido tener biológico, y que te lo diga alguien que la ha conocido, es muy fuerte. Entonces eso me dio paz. Después estar con la señora también que me cuidó, con la madre de acogida, pues son esos vacíos que te ayudan a comprender pues dónde aprendiste a caminar, qué enfermedades tuviste, y eso es súper importante para una persona. En el documental hay una gran sorpresa, porque ella, Jennifer, va buscando a su madre, pero lo que encuentra es a su hermana y 2 sobrinas. Pero tú ves a esta niña de Barranca, tú no has conversado con ella telefónicamente, has escrito con ella. ¿Tienes el teléfono de ella? Claro, tú cuando descubres que hay una persona que puede ser tu hermana, que después se demuestra, vean el documental y verán cómo, que después se demuestra, tú al principio tienes hasta reparo, ¿no? De ponerte en contacto con esta persona, que hay tantas coincidencias que es muy probable que sea tu hermana. ¿Qué sensación tienes al descubrir después que tienes una hermana, que es tu hermana de madre? Pues ahí fue la primera vez que me rompí y tuve que buscar un apoyo psicológico, porque para mí fue muy difícil el pensar. Primero pensé que era un nombre que habían rellenado ahí. Dije, necesitaba pensar que había algo más, y dije, bueno, pues igual han puesto Dorian Tapasco ahí y es un Jane Doe, no es real. Pero después que hiciéramos el ADN, que sí, se me vino todo abajo, y por suerte pues
pude acudir a una persona que me ayudó a decir, vamos a situar a esta persona en tu vida, aunque la hayas conocido con 32 años, ¿no? ¿Y se puede sentir lazos? O sea, ¿se pueden establecer lazos cuando uno conoce a su hermana después de tanto tiempo? Se construyen, es eso. Para mí, mi familia es mi familia porque hemos construido unos lazos que van más allá y ahora con Ángela, pues gracias a los mensajes y a las videollamadas la siento más cerca, pero no deja de ser una persona extraña. Nos han robado esa posibilidad de haber sido hermanas y haber crecido con esos vínculos que fortalecen. De hecho, tú al principio, en esa especie de rueda de prensa en la que se presenta de los reencuentros, tú estás como mucho, no sé si mucho más fría, no sé si es la palabra, pero así como ella, como tu hermana, está emocionada, tú estás... Bueno, creo que dice Francisco, ¿cómo se nota que sí, una es española? Exacto. Sí. O sea, tú ahí todavía estás como un poco... En shock, sí. Yo cuando me pongo nerviosa, pues hay personas que actúan de diferentes formas, yo me bloqueo, me paralizo y entonces estoy como muy fría. Y eso sí que es verdad, que es un poco de ser vallesoletana. No, es que no es que sea española, perdona, es que es castellana, claro, perdona. Claro, sí es verdad, cuando dice eso Francisco digo, bueno, no, porque los españoles también, no, claro, es que es castellana. Que no es de Cádiz. Que no es de Cádiz. Y hay algo en lo estilístico que me llama la atención, que eliges, imagino, de manera premeditada, bueno, si no nos dices tú ahora, que es un ritmo pausado, que es, bueno, no hay voz en off, como mostrar, ¿no?, con el tiempo que requiera o que haga falta. Imagino que eso también era algo que tú querías imprimir a la historia, ¿no? Añado una cosina porque no nos va a dar tiempo más preguntas, pero y la música, que me gustó mucho también. Lo que dice Nacho y la música. Sí, no hay ningún corte, solo hay uno en toda la película. Cada escena es el tiempo que lleva y eso también es gracias a pues, Juan Barrero y a Carlos Cañas, que han sido los montadores, y hemos buscado esa posibilidad de hacerlo. Y la música pues es un regalo de Kenji Kishi, que fue nuestra parte mexicana, que aportó esa sensibilidad y él toca todos los instrumentos y yo le decía, vamos a acompañar pero que no sea algo estridente, ¿no? Entonces es un regalo. Sí. Pero que nadie se piense que es un documental lento. No, porque en todo caso lento es una palabra que no tiene por qué ser negativa. No, pero mucha gente se piensa, no, porque si una llamada telefónica o hay una espera de una llamada telefónica, no nos pongamos nerviosos, es lo que dura una llamada, la espera de una llamada telefónica, y cuando tú lo que estás esperando del otro lado es importante también notar el tiempo. A mí es que las caras, las respiraciones, todo claro, me ha parecido fascinante. Y luego hay una cosa que tú te preguntas, yo creo que cuando hablas con la mujer que te cuidó, no la de la Cruz Roja, sino la otra, o con la de la Cruz Roja, ahora no recuerdo con cuál de las dos, que es ¿qué hubiera sido de mí si no me hubieran abandonado y no me hubieran adoptado? Claro, es que contrapuesta a ti está tu hermana, Ángela, hombre, que no ha tenido ni tiene una vida fácil. ¿Eso también te lo has cuestionado muchísimas veces? Muchísimo, y con Ángela hablamos de ello, ¿no? Porque claro, el desarraigo y este sentimiento no deja de ser algo mucho más psicológico. Lo real, ¿no?, es pues toda también como mujer, ella es madre soltera, ha tenido una vida muy dura, la adopción suya fue terrorífica y entonces, claro, dices, de nuevo, ¿no? El privilegio asoma ahí, ¿no? La suerte que yo he tenido. Es eso, es una cuestión de que a mí decidieron que fuera para allá y ella se quedara allí, ¿no? Entonces es algo que va por encima de nosotras. Vas a presentar ahora el documental en Colombia. Sí, estoy muy nerviosa. ¿En Armero? Ya. Sí. ¿Cómo les va a encantar, eso? Jennifer, ya verás, les va a encantar. No, va a ser ahora sí la catarsis, ¿no? Pensé que tardaría poco en hacer el documental y que esto no me serviría para encontrar a Dorian. Ha sido 8 años, Ángela casi me encontró a mí porque fue la que publicó en internet, sí. Y ahora por fin pues es ese momento en el que todas las personas de Armero que pertenecen a esa diáspora pues lo puedan ver, entonces va a ser muy fuerte. ¿Será el final del viaje? Exacto. No, porque esto continúa. En esta historia ha habido que quitar muchas partes, que es como ese acompañamiento de otras personas adoptadas, y tengo más proyectos en los que aparecerán.
Pues, y para verla aquí en España, decíamos, en RTV Play. Eso es, sí, la semana que viene ya a partir justo del aniversario. Pues entren en RTV Play y véanlo, porque vale muchísimo la pena. El documental se titula La hija del volcán y ella es Jennifer de la Rosa, Jennifer Tabasco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por ese regalo en forma de documental. Chicos, hasta la semana que viene. Chao. Un besito, adiós. chicos, cuidáis vos, chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ya tenía yo ganas de volver a reencontrarme con Chema Rodríguez, que ha estado en modo ser aventureros por tierras asiáticas. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenos días, Ángeles. Acabo de volver de Vietnam y Camboya, pero tengo la voz que parece que vengo de haber estado una semana en la Feria de Sevilla cantando bulerías. Pero si acabas de llegar, es que el aire acondicionado de los aviones es muy malo, ¿eh? Hostia, el de los aviones y el de estos países tan... Bueno, es impresionante Vietnam, Camboya. Hacía 20 años que no volví, que no iba por allá. Sí. Lo que han cambiado es una cosa, verdaderamente son el gran epicentro del mundo. Por eso te lo cuento un día en el abierto. Vale, un día te vienes al abierto y me lo cuentas. Yo te lo cuento. Dime una cosa, ¿la Miss Experiencia de hoy se habría ido a ese viaje contigo? Pues yo, pues no lo sé, la verdad es que es una mujer con una energía, con una fuerza, con una vitalidad que aunque no es, ella dice que no es muy viajera, pues yo no sé si se habría venido conmigo a Vietnam, porque ella donde realmente está a gusto es en su casa de campo, a las afueras de Sevilla, rodeada de sus olivos y de sus animales, o en su casa de Chipiona, junto al mar. Yo la he conocido gracias a Lola, que es la guardiana del castillo aquí en Radio Sevilla. Sí. Ella decide quién entra y quién no aquí Sí. en Radio Sevilla. Conozco a Lola. Pues me llamó para decirme, tengo una mujer para ti que te va a encantar. Esa frase así descontextualizada puede llevar a equívocos, pero los dos sabíamos a qué nos referíamos y efectivamente la conocí y me encantó. Como digo, no es muy viajera, pero tiene el carnet de primera, fue taxista y conductora de ambulancia. La mayor parte de su vida trabajó cuidando niños invidentes en la ONCE, pero me ha contado que realmente le hubiese gustado, lo que realmente le hubiese encantado en su vida es ser periodista. Oh. No pudo porque la distancia con Madrid en aquella época, bueno, para ella era insalvable, y es una culebrilla, es que, bueno, tiene 70 y tantos años, pero es como si tuviese 12 o 15, y aquí la tengo a mi lado para que... Voy a saludarla ya, Isabel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Yo como una locomotora. Como una locomotora. Oye, ¿cómo es eso de que te hiciste taxista? ¿Por qué te hiciste taxista? Pues mira, yo trabajaba en la ONCE, me saqué el carnet de primera y me compré un taxi y salía de allí hacía por empleo. Con mi taxi, además soy celador, chofer de ambulancia. ¿Y que también tienes carnet para eso? Sí, sí, sí. ¿Y en el taxi estuviste mucho tiempo? Pues irregular, porque como trabajaba en la ONCE también, que estaba fija. Sí. Sí. ¿Y cómo era ser taxista mujer? Porque ¿de cuántos años estamos hablando? Pues fue en el 83, tengo 72. Pues... ¿Y cómo era ser taxista en esa época? Ah, pues maravilloso, maravilloso. Sí, sí, sí. Pero fuiste una de las primeras mujeres taxistas. La primera de Andalucía. ¿Ves? Sí, la primera. Y como eras la única en tu pueblo que tenías carnet de primera, ¿qué pasó? Oh, pues venían todos a que cogiese la ambulancia. Eso es, que te llevaban también a coger la ambulancia. Sí, Ella sí, llevaba sí, el taxi del pueblo y la ambulancia. Y la ambulancia del ayuntamiento de Chipiona. Perdón. Del Viso del Arco. ¿Nunca tuviste ningún problema con ningún cliente? No. ¿Te pagaron todos? Todo. Vale. Y además es que yo soy cinturón negro de ninjutsu. No me hizo falta, ¿eh? Tengo el diploma, pero no me hizo falta. Me entraba todo el mundo que me entraba, gente buena. ¿Qué quiere decir que es ninjutsu? Ninjutsu es los que van con la katana todo vestido de negro. Y también, o sea, ¿esto también lo hiciste? ¿Aprendiste eso? Sí, para defensa personal, nada más y no me hizo falta, tengo el diploma, pero no... ¿Y todavía te acuerdas? No lo ejercí. ¿Todavía te podrías defender? Hombre, da unas pataditas para arriba, que Toñi Moreno estuvo en mis olivos y dice, hazme una demostración. Y le hice una demostración que con la pierna llegaba al olivo. Imagínate. Oye, trabajaste en la ONCE, me decía también Chema. ¿Cómo fue eso? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la ONCE? Pues bastante, 30 y tanto, estaba muy bien. Allí estaba en la gloria. Los primeros años lo pasé mal porque yo veía que los chiquillos se daban chocazos y eso a mí se me aflojaban las piernas. Eso me llegaba muy hondo, me dolía. Ya los niños tienen el sexto sentido, tienen un sentido más que nosotros desarrollado. Sí. Pero yo de ver los chiquillos yo sufría mucho. Porque ahí te encargabas de cuidar niños. Sí, darle de comer, de todo.
Pero tú decías cuando veía que se chocaban, pero entiendo que también veías la progresión, ¿no? Hombre, los niños eran súper inteligentes, súper. Sí. ¿Te hubiera gustado, decía Chema, ser periodista? O sea, he pasado por el taxi, por la ambulancia, por el cuidado de niños en la ONCE, que es a lo que te dedicaste más tiempo, pero tú realmente hubieras querido ser periodista. Sí, y además que fui a arreglar los papeles a Sevilla y no había. Me tenía que ir a Madrid, irme a Madrid ya era demasiado. Y también me hubiera gustado, me encantaría haber sido del cuerpo, porque mi familia son todos del cuerpo. Yo hubiera sido guardia civil. Pero la estatura me falló. Pero una cosa, volvemos al periodismo, porque tú me contabas, me hubiese encantado ir a la guerra, ser periodista de guerra. Cuenta eso. Yo iría en primera plana, ya a lo mejor ya estaría bajo tierra, pero que yo donde hubiera guerra, hubiera más peligro, allí estaba la abuela Isabel. Y era la distancia, porque decías en Sevilla no se podía hacer entonces, tenía que ir a Madrid. Claro, ¿Fue la familia quien te lo quitó de la cabeza o te lo quitaste tú misma de la cabeza? No, hombre, yo misma, porque fíjese, irme a Madrid, yo tenía aquí mi trabajo fijo, irme a Madrid ni tenía trabajo, ni tenía vivienda, no tenía nada. Hombre, y en aquellos entonces, hace ya tantísimos años, no. Y yo que era única hija y mis padres me tenían muy metida en casa y no me dejaban salir ni a la puerta de la calle. Claro. ¿Te has formado en otras disciplinas? ¿Has estudiado otras cosas? Tengo por lo menos 40 diplomas. Mire usted. A ver. Dietética y nutrición. Jardinería, para yo poder mis olivos podarlo, que yo los podo. Sí. Agricultura ecológica, Pero ¿y eso qué es? ¿Que te vas apuntando o te has ido apuntando? No, del ayuntamiento de Mairena del Arco, sí. Pero cada curso que hacen en el ayuntamiento tú te debías apuntar. Claro, sí. Como era por la tarde, pues podía ir, vamos. Eso mientras trabajabas, o sea, tú siempre has querido ampliar conocimientos. Exacto. ¿Y todavía sigues así? Mire usted, ahora tengo en el jardín un montón de árboles que lo estoy arrancando de raíz, cojo la hacha, cojo el serrucho y cojo la soleta y me lío y yo misma me doy miedo, digo, ¿cómo puedo yo? Una raíz que coge, 2 o 3 metros en redondo y digo, ¿cómo puedo yo hacer esto? Yo misma me doy miedo de mí misma, ¿cómo tengo yo esa fuerza? Mira, cuando he llegado a la radio, Ángeles, lo primero que ha hecho es agarrarse los tobillos y doblarse boca abajo y empezar a caminar alrededor de la radio en redondo para decirme, yo hace 30 años me dieron un premio por estar 8 horas haciendo esto, y dando vueltas por la radio. Sí. Pero ¿y haces deporte o simplemente es de la actividad que tienes durante el día, tú te mantienes en forma? Exacto, nunca he hecho deporte, nunca. Pero mire usted, no paro en todo el día. Yo allí en el campo donde vivo, todo el día estoy para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Mire usted, cuando hubo los confinamientos, que vivía yo las criaturas en los barcones, en 2 metros, y yo al aire libre en mis olivos, y yo digo, esas criaturas, ¿cómo pueden estar ahí? No sabe usted la pena que yo sentía. Y yo al aire libre, con los 500 olivos, yo iba una ramita seca, pum, daba un saltito, cogía mi ramita, otra. Y al aire libre, eso es lo más grande del mundo. ¿Tienes hijos, Isabel? Sí. Una hija. Que la tenemos aquí enfrente. Informática. ¿Y tu hija no te dice a veces, mamá, que te vas a hacer daño, mamá, para? Sí. ¿Y tú qué le dices? Que eso no lo puedo remediar, que yo soy así, eso no se puede remediar, ver usted, que yo no, ni yo soy mejor que nadie ni nada, es que yo tengo esa energía tan grande y tengo que estar haciendo cosas. ¿Y tienes nietos también? Sí, una nieta, Irene, que es número 1 en inglés. A ver si ha salido a la abuela. En estudiosa sí, porque yo estudiosa, mire usted, yo era la número 1 en el colegio de matemática, era buenísima. Es decir, que tú hubieras podido hacer carrera, si hubieras estudiado, si hubieras hecho periodismo o cualquier otra carrera, ¿tú hubieras llegado ahí? Yo sé que sí. ¿Y a quién has salido con esta inquietud? Mi padre, hija. ¿Por qué? ¿Cómo era tu padre? Era contratista de obra, albañil, fontanero, electricista y eso era... y yo he salido... Mi padre con 2 añitos me dio un ladrillo y dice, toma, hija, para aprender, para que no te dé miedo trabajar. Pero mi padre, y yo he salido a mi padre, clava. Él sabía hacer de todo también y no podía parar. Y no podía parar, no podía, hija. ¿Y tienes más hermanos? Uno nada más, pero mire usted, yo me crié solita y a los 15 años nació mi hermano. O sea, hija única e hijo único, casi, ¿no? Claro, con la edad que os separa. Sí, exacto. Ajá. Sí.
Y a un hermano, cuando tú tienes 15 años y con tu necesidad de actividad, ¿eras tú quien lo llevaba para arriba y para abajo? Exacto, porque mire usted, mis padres eran chapados a lo antiguo, no me dejaban salir y yo le decía a mis padres, voy a darle un paseíto a Dieguito. El paseíto me lo daba yo también con Dieguito. ¿Y el amor cómo te ha tratado en la vida? Pues mire usted, con 12 años conocí a mi primer marido, pero fue un fracaso, porque era vamos, distinto a mí al 100%. Sí. No le gustaba trabajar, fumando porrito, bebiendo cubata, y yo digo, y Dios me quitó la venda, digo, este hombre, y me casé con él, vamos, me casé, estuve 7 años de novio, me casé, pero digo, es que este me va a cargar de hijo y hace una desgracia, y yo le dije, mira, tú tiras para allá y yo tiro para atrás. O sea, te separaste. Sí. ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? Pues mi niña era recién nacida y tiene 50, pues de 50 años. Años 66. Pues eso también es muy valiente, ¿no? Ser muy valiente en esa época, Isabel. En mi época ninguna de mis amigas ni nadie conocida se había separado. Y mire usted, no existía ni divorcio en España. Y yo conseguí la nulidad de matrimonio. Entiendo que a tu entorno, no sé si tus padres vivían, pero que a tu entorno... Sí vivían. ¿Y ellos, en aquellos entonces sí. ¿Y ellos qué te dijeron? No me dijeron nada. Hombre, ellos tontos no vieron. Ellos vieron que ese hombre no valía la pena. Hombre... No, pero es que me parece una decisión muy valiente la tuya para esa época, pero veo que lo tuviste clarísimo. Pero clarísimo, como el agua. Mire usted, claro. Digo, con este hombre imposible, yo no... ¿Y te quedaste, ¿Cómo apareció? ¿te quedaste tú con la niña pequeña? Sí. Mire usted, yo me fui a vivir con mis padres, mi madre me crió a la niña y yo lo que hacía de noche y de día es trabajar. Para que a mi hija no le faltase de nada. Y gracias a Dios le sobró de todo. ¿Y que en qué momento aparece el hombre de tu vida? Pues el hombre de mi vida aparece hace unos 30 y tantos años, que era encantador. Me casé con él de nuevo y es el hombre maravilloso. Trabajador, unas peleas que tenía conmigo para que dejase el trabajo, porque es que me gusta ganar dinero y además me gusta trabajar, porque estoy en activo. Y él decía, mira Isabel, hija, que tú estás quemada, que no trabajas más. Y teníamos unas peleas. Él que no trabajara y yo que quería trabajar para ganar dinerito. ¿Y él ha podido seguir esa actividad que tú llevas siempre? Hombre, es un súper trabajador y bueno, pero yo siempre voy delante de él. Es que no lo puedo remediar, pero usted, que eso no se puede remediar. Y además eres como una hormiguita, vas ahorrando. Sí, soy economista al 100%. Sí. ¿Y cuando dices siempre voy delante de él, en la calle también tú vas caminando más rápida que él siempre? Andar no me gusta mucho. Me pues gusta trabajar. Debe ser la única actividad que no te gusta, Isabel. Para que usted vea, yo sé que es buenísimo, porque andar es maravilloso. Pues fíjate usted, no. Pero andar no. Andar no me gusta mucho. Y comerme no. Comer, sabe usted lo que como, lo que cabe en la mano. No como casi nada. ¿Sabe usted lo que me dice mi marido? Dice, hija, te va a pasar como al burro del Visco Pardá. Cuando se acostumbró a no comer, se murió. Pues entonces no te acostumbres ahora, Isabel, a comer. Ya si toda la vida llevas comiendo poco. Toda la vida. No. Y no, mire usted que no me entra... Oye, Isabel, ¿qué le dirías a esas mujeres que con 70 y mucho, 80 años piensan que su vida ya se ha terminado? Que no, que están equivocadas. Yo me considero como una chavala de 15 años. Además, usted me pone a mí 2 o 3 chavalas de 15 y 20 años y trabajando no me echan la pata. Que se lo aseguro a usted. Pongo la mano en el fuego y no me quemo. Pero entonces para ti la jubilación, Isabel, no supuso parar. Aunque dejaras de trabajar en un sitio, para ti la jubilación significó seguir haciendo cosas. Exacto. Sí. ¿Te daba miedo jubilarte? No me da miedo nada, no le tengo miedo a nada. ¿Y en la fiesta? ¿Eres muy fiestera? Bueno, eso nada más porque tengo allí una casa al lado de los chiringuitos de Chipiona, que hay por lo menos 20 chiringuitos, y me voy con unas cuantas amigas allí y lo que meneo, pero usted que yo ni sé bailar ni nada, lo único que meneo es el esqueleto y ya está. Es que los vídeos, tienes que ver los vídeos, que busquen a la abuela Isabel de Chipiona y la gente en TikTok, porque tiene unos vídeos que le han hecho la gente, los clientes de los chiringuitos, le hacen vídeos y es una bailonga y una marchosa y la animadora de los chiringuitos de Chipiona. No te gusta bailar, pero te gusta la fiesta. Sí. Pero es que yo tengo tanta energía que, mire usted, lo único que hago es menear la cintura, bum, y puedo estar 40 horas y no me canso. Ni se te descoyunta la cintura. Nada, que va. Y el tema de la meneo más buena se me pone. Y ahora que ha sido Halloween, por ejemplo, tú eres de disfrazarte. O sea, tú te apuntas a cualquier fiesta. Sí, pero usted, un año
me disfracé de la niña exorcista y estuve 8 horas andando, agarrándome los talones y gané el primer premio de la década de los 80 en Jerez. Eso es lo que te explicaba antes, y cuando llega me ha dicho, yo y empezó a dar vueltas como la niña del exorcista. Sí. Y yo miraba las paredes y yo pensaba, si pudiera subir por las paredes, es que me metí en el papel al 100%, ¿sabe usted? ¿Y los carnavales entonces también te gustan? Pues la verdad es que no voy mucho a los carnavales ¿No? Las comparsas y eso no. Pues mira que con lo fiestera que tú eres. Ya, pero los carnavales no puedo bailar, ni yo sé cantar. Con esa agenda que tienes, algún hueco te tendrías que dejar libre, claro. Bueno, yo he ido a los carnavales, hombre, que está allí, yo tengo una casa allí y voy, pero que no. Los chiringuitos que me encanta, que me llama. Escucho música, voy en el coche y ya voy meneando la cintura. Es que la música me llama. Pero eso sabe usted para qué lo hago, para soltar energía. Porque tienes tanta dentro que si no reventarías. Sí, exacto, así me pasaría, sí. Dices que comes poco, te imagino, no te estoy viendo, pero te imagino poquita cosa. ¿Es poquita cosa, Chema? Sí. Poquita cosa. Bajita, delgadita. Con capacidad de doblarse hasta caminar con las manos agarradas en los tobillos. Sí. Y además me estoy imaginando que tampoco eres de dormir mucho. También doy mucha vuelta en la cama. Y muchas noches no tengo sueño, me voy a leer o me voy al chelo y me siento allí para no molestar a mi marido, ¿sabe usted? Ya, claro. Sí. ¿Y a la playa vas mucho? A la playa, es que tengo una casa allí, sí voy. Tengo una casa y me doy mis paseitos por la orilla del agua, que me encanta. Sí, el agua. Y además, para que usted lo sepa, tomo una fórmula que me lo dijo un químico, 5 vasos de agua mineral, 2 de agua de la playa y un limón exprimido. O sea, esa es la clave para tener tu energía y tu vitalidad. No, yo la tenía de antes, Es que, y mi marido, mire usted, mi marido reacio dice, eso. Y al doctor que tiene mi marido, que por desgracia a mi marido ahora le salió un cáncer en el pulmón, por doctor Adrián Sánchez Vázquez, le dije, mire usted, yo hago esto, señor Sánchez, ¿qué le parece? Y dice, buenísimo. Le digo a mi marido, toma. Isabel, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. A usted. Un beso grande, Chema. Vale, igualmente. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Muchos besos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Se han perdido ustedes algo de las 5 horas que llevamos de programa? Tampoco lo entiendo, porque hay que estar 5 horas con el pinganillo puesto, pero imaginen que ustedes se han perdido algo. Bueno, tienen la oportunidad de recuperarlo en el podcast, pero para que se hagan una idea de lo que hemos estado haciendo, Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Les vamos a dar un par de pistas. Pues les damos algunas pistas porque este programa da para mucho. Hablando se entiende la gente, ¿no? Siempre. Y en este programa si algo hacemos es hablar. Yo porque sobre son todo. Muchas horas en las que hablamos aquí, casi 6 horas y media cada día. Y esas conversaciones de ascensor, pues que a veces te dan un poquito para hablar del tiempo, para hablar de cuánto te falta para el próximo puente, que es un poquito lo que habéis hecho Sastre y tú a primera hora de la mañana en el mapa de sonido sobre las 6:30. Una conversación de ascensor. Pero bueno, está la actualidad tan tensa muchas veces, pues que a veces también hay que hablar pues de banalidades. De tonterías. Estamos... No iba a decir en mitad de semana, mitad de semana es mañana. Falta 1 mes y 2 días para el puente de la Constitución. Y bueno, que este año no es puente. Ya es sábado 1, ¿no? Sí, sábado, domingo y lunes, 3 días. Muy bien. Bueno, menos es nada. Menos es nada. Exacto. Sí. Ha estado muy gracioso el mapa de sonidos de hoy porque parecía como que se contaban cosas que se contaban, pero a la vez como, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? O sea, como un tramo para relajarse, podríamos determinar nos ha costado un poquito arrancar. Veníamos así como un poco, nos ha costado arrancar. Un martes un poco lunes, podríamos decir. Sí. Bueno, conversaciones de ascensor, hablando se entiende la gente, decíamos como, por ejemplo, cuando hablamos con los compañeros de nuestras emisoras hacia las 7:10, 7:15 de la mañana, que nos permite pues conocer otras historias. Hoy hemos conocido esa decisión del Ayuntamiento de Málaga de dejar, sabíamos que ya no hay coches de caballos, de liberar los coches de caballos, ya no va a haber coches turísticos de caballos en Málaga. Pero, ¿y qué pasa con esos caballos? Pues que pueden tener una segunda vida. Nos lo ha contado Diego Suárez. Una mujer que se llama Sines Frostley, ella es danesa, era jinete de saltos, se vino a vivir a la Costa del Sol y montó un refugio de animales que ahora está en Antequera. Se puso a investigar y ha logrado, Ángels, comprar
16 de esos caballos por más de 20.000 euros. ¿Qué me dices? Pues 20.000 euros que además van a ir para los dueños de los a coches mil y poco de caballos, el caballo, y van a tener ahí un remanente y pues esos caballos que en vez de pues ir a otros sitios en los que sí que los van a utilizar van para a estar coches ahí en de el caballos, campo tan alegremente. Pues correteando, que van a ser muy felices esos caballos. Y hemos incorporado una nueva Miss Experiencia a nuestro club de mujeres con muchísima experiencia. Hoy Isabel López, que es pues una señora de Chipiona, la señora de Chipiona, que además de ser tiktoker, fue la primera mujer taxista de Andalucía. Ha cuidado personas que lo necesitaban en la ONCE. Nos ha contado historias maravillosas como incluso defensa personal. Yo trabajaba en la ONCE, me saqué el carnet de primera y me compré un taxi y salía de allí hacía por empleo. Con mi taxi, además soy celador, chofer de ambulancia. Fuiste una de las primeras mujeres taxistas. La primera de Andalucía. ¿Ves? Sí, la primera. Vale. Y además es que yo soy cinturón negro de ninjutsu. Los que van con la katana todo vestido de negro. A defensa personal, nada más y no me hizo falta, tengo el diploma, pero no... ¿Todavía te podrías defender? Hombre, da unas pataditas para arriba. Menos mal que no nos hemos cruzado con la bola de Chipiona. Todavía podrá dar una patadita. Venga, ¿qué nos queda? Que ya está todo aquí el pasillo lleno de plantas. Bueno, tantas plantas tenemos que es que nos dejamos muchas cada semana. Es que no tenemos Entonces, tiempo suficiente. Esta semana vamos a ver si con Eduardo Barba sí o sí podemos hablar de suculentas, que las tenemos ahí un poquito atascadas y además nos gustan mucho. Me encantan las suculentas, lo sabes. Son muy bonitas y fáciles de cuidar además. Y con Martín Bianchi en 15 minutos de fama vamos a desgranar un poquito lo que ya conocemos de Reconciliación, esas memorias del rey emérito de Juan Carlos I, que mañana salen a la venta en Francia, así que ya hemos podido conocer un poco de ellas. Dejan más preguntas que respuestas y dejan algún que otro recado al resto de la familia. Pues a ver qué dice Martín. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien. Súbete un poquito el micrófono. Aquí estamos. Ahí estás. Marcos, Rafa, mejor. ¿Todo bien? ¿En orden? Es que yo voy a pedir una partida del presupuesto de técnica, que sé que es abultado, para mi parte de cuidar el sonido y todo esto en esta casa. Bueno, aquí hay que hacer de todo. Bueno, Ángels, ¿qué luces más bonitas nos está poniendo Pedro? Aquí compañía. Parece que estemos, ahora sí que estemos en la selva completamente. Sí, bueno, primero, verde. 900-100-800, recuerden que es el teléfono al que tienen que llamar si quieren consultarle cualquier cosa a Eduardo Barba sobre las flores, las plantas, las macetas, los parterres. 900-100-800. Y si no pueden estar en directo en este tramo de radio, en este tramo del programa, primero tienen que escucharse el podcast sí o sí. Nos pueden seguir en streaming porque así también van a ver de qué plantas estamos hablando en cada momento. Y si no, dejar una nota de voz en el 638-313466 porque las escuchamos, apuntamos las preguntas y Eduardo Barba las responde. Sí, y bueno, hay una cosa, Ángels, que a mí siempre me llama la atención. Esta mañana me la han vuelto a repetir. Unas compañeras de la Novena Planta han dicho que hay gente que pregunta que si realmente tenemos tantas plantas en la terraza. Y sí, las plantas no es un efecto publicitario, no. La terraza está llena de plantas. Las cuidamos entre Sebe y yo. Y bueno, pues la terraza está florida y hermosa. La terraza está verde como vamos. Está, de hecho, no se ve, solo se ven plantas en la terraza. Pero es mucho más agradable salir ahora que no cuando no había ninguna planta. Venga, hoy las suculentas, que la semana pasada nos enrollamos y al final no hablamos de las suculentas. Tengo que decir que llaman mucho la atención. Es una preciosidad ver la cantidad de formas, la cantidad de colores que tienen sus hojas y además que son muy diferentes unas de las otras. Sí, y de hecho las formas de estas plantas suculentas son tan únicas que a veces parecen un poco incluso hasta extraterrestres, ¿no? Sí. Yo recuerdo de pequeñito cuando coleccionaba muchas de ellas que había algunas que parecían como el dedo de ET o cositas como muy raras, ¿no? Hay que decir a los oyentes que las llamemos plantas suculentas no significa que sean buenas para comer. No. Hay alguna que sí, ojo, hay alguna planta que sí que se pueda comer, sino que son estas plantas que tienen algún órgano de reserva de agua. Normalmente las que hemos metido hoy, por ejemplo, la gran mayoría
familia es porque tienen esas hojas engrosadas, gorditas. Carnosas, en catalán las llamamos carnosas. Carnosas, sí, antes se decía mucho carnosas o también se decía mucho crasa, con C. También. Mucho planta también. crasa. Ahora Sí. ya pasa más al término de suculentas incluso, ¿no? Hay incluso plantas que no tienen, algunas de esas plantas suculentas que no tienen pues hojas funcionales y directamente, pues como nuestros cactus de la terraza, es una columna, es el tallo, el único que engrosa, como esos cactus columnares altísimos, y las hojas están transformadas solamente en espinas. Y eso sería una suculenta también. Eso también es una suculenta porque también pues acumula agua y nutrientes en alguna parte de su cuerpo, como nuestro cactus de San Pedro, que es un cactus que ya debe de estar por los 2,20 m más o menos de altura, Sí. está ahí fuera y es enorme, ¿no? También ese cactus, nuestros dos grandes macetones con dos cactus, que es ese cactus de San Pedro, cactus columnar y una chumbera, en la base están llenas de estas plantas suculentas que hemos traído hoy aquí, que están tapizando y aportando cada una un contraste y un color. Y además de estar en la base de esa maceta, estas macetas que has metido aquí dentro con las suculentas están alrededor de estos grandes cactus, en la misma zona de la terraza. Exacto, era una solución a una zona que es muy estrecha, realmente estrecha de esa parte de la terraza, es casi como un pasillo, y teníamos estas 6 macetas de terracota, de barro cocido, y lo que hice pues fue traer muchísimos esquejes, pincharlos, pues de sedum, de crásulas, de echeverías, todas ellas plantas muy resistentes a la falta de cuidados, como por ejemplo a la falta de agua, ¿no? Si se nos olvida de regar durante un mes, no va a pasar absolutamente nada y ellas van a estar ahí vivitas y coleando. Esto lo hiciste hace 1 año y medio aproximadamente. Exactamente, hace 1 año y medio. Hacemos balance 1 año y medio después. Sí, y 1 año y medio después, pues tú misma puedes comprobar, Ángels, cómo están pues a tope. La maceta ya no se ve prácticamente, la maceta de terracota está totalmente oculta y podríamos decir que han generado entre ellas todas estas formas, se han ido conjuntando, formas, colores, floraciones incluso, porque hay algunas que están ahora mismo en flor, han ido conjuntando un tapiz tan bello que, bueno, pues aquí tendríamos la prueba fehaciente de qué hay que hacer cuando esa pregunta que suele decir la gente, ¿y qué puedo hacer yo que todas las plantas se me mueren? Pues siempre, ya lo hemos dicho como unas 5 o 6 veces a lo largo de los años, las plantas suculentas es la solución para pues poder tener plantas que se olvide pues, y además por si no nos están viendo en streaming, es verdad que todos tenemos la tendencia a comprar una planta suculenta, dejarla ahí monda y lironda en una maceta, y Eduardo lo que hace no solo con las suculentas, lo hace habitualmente, pero en estos macetones que hay aquí tú has mezclado muchas. Bueno, es que ahora si nos ponemos a contar cualquiera de estas plantas, cualquiera de estas macetas, a lo mejor en alguna nos salen hasta 20 claro, es decir, no pensemos diferentes. que hay que dejar la maceta con una sola planta. No, bueno, aquí sí que tengo una. Mira, ya, pero aquí, esta es muy pequeñita. esa es una agave, pero que, o sea, pero el efecto que hacen las suculentas mezcladas en una maceta es imponente. Es imponente, es muy bonito, es muy sencillo, o sea, no hay que hacer gran cosa. Quiero decir, esto no es un mérito del jardinero, simplemente el tener la precaución de, oye, vamos a conjuntar las formas, porque además yo las traje de esqueje, las compré estos esquejes en una feria de jardinería, de planta de colección, compré un montón de esquejes y los fui pinchando. Otras son mías, otras de las que hay aquí son plantas suculentas mías que llevo, alguna de ellas me lleva acompañando más de 20 y tantos años en casa, como por ejemplo esta de aquí, que es una madreperla muy especial. Bueno, pues esa madreperla, de la que luego quizás hablemos, lleva conmigo 20 y tantos años, ¿no? ¿Qué podría haber pasado para que no se hubieran habituado a nuestra terraza, que no se hubieran adaptado al sitio donde las has colocado de la terraza? Bueno, pues el primer factor, aunque parezca mentira, podría ser el sol demasiado fuerte. Podríamos decir que el sol demasiado fuerte, hay algunas de estas plantas que no les va a ir tan bien. Y a la inversa, también el sol demasiado débil, o mejor dicho, la ausencia de luz. Habrá plantas que quizás, pues con ese exceso de sol se llega a quemar, ¿no? Porque dices, bueno, es una planta suculenta, sí. Pues como estas echeverías que he mencionado, que son como alcachofas, sí. ¿no? Son como unas abiertas, alcachofas. como si las hojas de la alcachofa estuviera abierta. Exacto, parecen casi como rosas, ¿no? Sí. Cada hoja parece casi como un pétalo y es esa alcachofa engrosada con esas hojas que tú dices. Bueno, pues hay algunas de esas plantas que con un exceso de sol y muchas horas, sobre todo en las horas centrales del día, se pueden llegar a quemar en una zona centro de España. Quizás en Bilbao no, porque bueno, pues ahí el sol es más suave, a veces, ya cada vez es más fuerte en todos lados, pero puede que ahí no. El sol sería un impedimento para que se adaptara bien la planta. Por defecto también, ojo. Si hay poca luz, también muchas de esas plantas no van a tener la energía suficiente y van a crecer débiles. Esa sería una de ellas. Vale. ¿Y otra? Pues por ejemplo el frío. El frío, y de hecho ya está viniendo, es otro de los posibles fracasos que pueden hacer que estas plantas mueran, ¿no? Pues por ejemplo
ejemplo, con estos inviernos que podemos tener en un Madrid, ¿no? Hay plantas suculentas que no lo van a aguantar. Las nuestras ya sí. ¿Por qué? Porque ya han pasado un invierno. Aquí la totalidad de todas estas plantas han pasado ya un invierno, entonces sabemos que son resistentes a las condiciones de una octava planta. Es decir, sabemos que están en un sitio donde el sol que les toca, incluso en verano, que aprieta el sol, no las ha perjudicado, ¿no? Y que no pasan excesivo frío porque tampoco las ha perjudicado. Exacto, se van a quedar un poco paraditas, ¿no? Si tenemos dudas, ¿qué hacemos? Como siempre, recurrimos a asesoramiento. Exacto. Ahora, y afortunadamente, no como cuando yo era chiquitín, que yo tenía que ir paseándome de floristería en floristería a veces para conseguir un cactus que nadie tenía. Para mí, ahora tenemos muchos centros de jardinería especializados en plantas suculentas. Entonces, recurrimos a uno de ellos y le decimos, mira, vivo en Toledo, vivo en Cuenca, vivo en Bilbao, vivo en Cádiz. Bueno, pues, ¿qué plantas suculentas me recomiendas para tener en mi terraza? Sabiendo que, pues, oye, le puedes decir, mira, es que yo no las voy a regar más que una vez al mes, ¿vale? Claro. Pues ya está. Te van a recomendar las apropiadas. ¿Y qué hacemos? ¿Esquejamos y partimos de esquejes siempre? Bueno, es una de las cosas más sencillas de estas plantas suculentas. Se reproducen también a través de un trocito de planta, que es ideal. Y una de las cosas que yo siempre... No hay que esperar a enraizarla en agua. No. Bueno, hay veces que hay gente que las enraiza en agua también, estas plantas suculentas, yo lo he visto. Lo normal es que directamente las pinches en tierra, en el sustrato, y la planta va a enraizar de una manera fácil, sencilla, sin ningún problema. Y aquí hay una cosa muy bonita, Ángels, que es pedirle a las personas que te rodean, con las vecinas, los vecinos que te lleves bien, pues esas plantas suculentas que ellos tienen y que te pueden facilitar un esqueje. Puede ser incluso tu hija, tu sobrino, tu no sé quién, tu abuela. Les pides una planta suculenta, dices, oye, mira, que esta siempre te la veo que está súper bonita, pues llévate, hijo, hija, y sobrina. Coges una maceta, la pinchas. Y ya sabes, además, ahí ya tienes la experiencia de que esa planta pues está sobreviviendo porque lleva con esa persona quizás años, como las mías que he traído yo aquí. ¿Qué sustrato le ponemos? Bueno, yo lo que hice aquí fue, para estas plantas suculentas, el utilizar un sustrato universal que tengo de granulometría bastante gruesa, es decir, de partícula que no sea fina, y la mezclé en un tercio, con un tercio de arena de río. ¿Para qué? Para incrementar el drenaje, para que haya una para que no acumule tanta cantidad de agua como un sustrato universal al uso. Y a la prueba está, a la vista está, que la prueba ha sido totalmente un éxito absoluto. Entonces, tú recomiendas comprar el sustrato que dices y mezclarlo con... Un tercio de arena, por ejemplo, de río es una de mis soluciones muy habituales, porque la arena de río la encuentras en cualquier centro de albañilería. Un saco de arena de río te cuesta, es que ya no recuerdo cuánto, 30 céntimos, 50 céntimos o menos incluso, y lo puedes utilizar como esta mezcla perfecta con sustrato universal. Ahora seguimos con las suculentas, pero vamos a dar paso a algún oyente que luego nos enrollamos y no nos queda tiempo para nada. Natividad desde Valladolid, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Natividad? Cuéntanos, ¿de qué planta nos quieres hablar o qué es la pregunta que quieres hacer a Eduardo? Pues es que te quiero poner un seto de bambú en un pueblo de Valladolid y quería preguntarle qué variedad es la más idónea y para que aguante, claro, el frío que hace en Valladolid y también calor en verano. Claro. Y que se puede plantar en otoño o cuándo se puede plantar mejor, en qué temporada y cuál es la variedad mejor que puede ser, que puedo tener. Bueno, pues Natividad, mira, el bambú es una muy buena pantalla vegetal por el rápido crecimiento, ¿no? Es una de esas plantas, es una gramínea, aquí donde la ves, Ángels. Es una planta prima hermana o un poco lejana del trigo, de la cebada, del centeno. Evidentemente no nos va a dar ese grano para consumir, pero sí que nos va a hacer esa pantalla como Natividad que quiere y persigue. Lo ideal es siempre recurrir para un seto a esos bambús que sean un poquito altos, ¿no? Que nos suban pues esos 3 metros, 4 metros, rápido incluso. Yo hay dos que son los más utilizados, que son los filostachys. Se llaman Filostachys aurea o Filostachys viridis. Viridis, de verde. Esas son dos opciones que se suelen ver mucho en los centros de jardinería y son dos plantas maravillosas porque aguantan, hay plantas de estas que aguantan estamos hablando de Valladolid, de un pueblo de Valladolid. Menos 15, menos 20 grados los aguantan sin ningún problema. Y el solazo y el calorazo de verano sin también. ningún problema. Siempre al bambú lo que le gusta es tener buena humedad en el terreno. Con eso consigues que el bambú se desarrolle muy bien. No vamos a poner un bambú en una zona donde dices, bueno, yo lo riego de vez en cuando, ¿no? Porque entonces el bambú no va a estar bien. De hecho, el bambú en las zonas donde crece, hay muchos bambúes asiáticos, estos que te he dicho son asiáticos, crecen en las riberas de los ríos, en zonas con terreno muy húmedo, muy fértil.
Importante, Natividad, es que coloques una barrera para sus rizomas, para sus raíces, porque el bambú, si tú no le pones freno a la parte subterránea, a las raíces, invade el resto del jardín. Entonces hay una cosa que se suele colocar que es la barrera antirrizomas de bambú. Son al final unos plásticos de galga de un grosor muy ancho que se tienen que poner debajo de tierra. Se entierran y se dejan asomar como unos 10 centímetros o incluso un poquito más por encima de tierra, porque a veces las raíces y el rizoma del bambú salta. Lo salta, sí, es increíble, es muy, muy invasor. Entonces, eso es una precaución que es muy buena tener, siempre poner una barrera antirrizomas para el bambú para que no invada zonas del jardín que yo no quiera. Philostachys aurea, Philostachys viridis y la barrera antirrizomas de bambú. Estos serían los 3 consejos que te da ahora mismo Eduardo. Natividad. Para plantar la Natividad, ahora podrías, pero fíjate, yo ya te diría, espera a que venga ya el buen tiempo, que suba un poco la temperatura, por si acaso una planta que viene del vivero sufre un poquito en exceso en tu zona. Marzo-abril. Sí, por ejemplo, cuando ya pasen las heladas nocturnas. ¿Te parece, Natividad? Muy bien, muchas gracias. Queda bien contestada la pregunta. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. No sabía yo de la invasión de las raíces de bambú. Bueno, si tú vas a jardines botánicos, como por ejemplo el Jardín Botánico de Madrid, en la zona de bambúes, que es una preciosidad, recomiendo a todo el mundo que vaya al Jardín Botánico de Madrid a ver hoy los bambúes en masa, todos ahí. Y vais a ver cómo tienen unas barreras antirrizomas. Todas las plantas están metidas como una especie de bañera lateral para que no invadan unas a las otras. El resto, porque si no abordarían el terreno de las otras. Venga, más sobre plantas suculentas. Ahora, bueno, espero que en algún momento llegue el frío. Hace fresquito, pero espero que en algún momento llegue el frío. ¿Estas plantas paran de crecer? Bueno, pues va a depender de cuáles. Mira, y esos son unos procesos que a mí siempre me han llamado la atención, porque yo recuerdo ir en pleno invierno a zonas, pues como donde se cultiva. En Roma, mira, en Roma está llena de árbol de jade. El árbol de jade es esa planta que te gusta tanto, es la Crassula ovata, que parece como una especie de, ¿cómo se dice? Como de pequeño arbolito. Repito el nombre para los oyentes, se llama Crassula ovata, porque tiene las hojas en forma de huevito. Ya sé cuál es. Es una planta que tiene pues una consistencia, parece como un pequeño bonsái, ¿no? Sí. Bueno, pues en Roma está llena las terrazas, los balcones de esta planta, y allí yo la veía como en pleno invierno, estaba en flor. ¿Eso qué significa? Pues que es una planta que justamente en el invierno no va a parar, e incluso en zonas donde el invierno no sea tan frío, este árbol de jade va a florecer. Entonces esa, por ejemplo, sería una. O por ejemplo los sedum. Mira, estos que te estoy señalando aquí, este de aquí o estos de aquí, muchos de los sedum, que pues tenemos muchos sedum europeos, están ahora mismo en pleno proceso de crecimiento. Hay otros sedum que no, que se detienen. O por ejemplo, también los que están activos son los Graptopetalum, que son las madreselvas. Esta es la que te dije que, por ejemplo, tengo yo desde hace muchísimos años. Esta que parece como una alcachofa abierta. Como una alcachofa abierta, casi parece como una rosa muy abierta. Cada hoja tiene un color verde plateado, un poquito con tonos rosados. Es una preciosidad, las madreperlas. Y esa, por ejemplo, está plenamente activa. De hecho, hay varias que están incluso hasta floreciendo. Entonces, esas, por ejemplo, están en plena actividad. Pero otras, como por ejemplo, y te voy a decir el caso de la aloe vera, el aloe vera, que todos conocemos porque sus propiedades medicinales la han hecho ser una planta muy popular. Esa es una planta que, por ejemplo, ahora se detiene. Para de crecer. Invierno, exactamente. Pero no le pasa nada, simplemente que no crece y ya está. Exactamente. Y necesita el mismo cuidado que siempre. Exacto. Mucha luz, que le dé el sol para que esa planta esté activa cuando retome crecimiento. ¿Buen momento para comprarlas ahora que viene el frío y llenar la terraza o nos esperamos? Bueno, pues justamente, como va a haber noches frías todavía, vienen ahora las noches frías realmente. Sí, ¿qué pasa, Ángel, si yo ahora compro en un vivero o en una floristería una plantita que está acostumbrada a estar todos estos días con una temperatura de 20 grados y de repente esa noche va a tener de repente 4 o 5 grados? Pues puede que esa planta sufra. Entonces, yo ahora quizás lo que haría sería recurrir a los esquejes de los vecinos, de los familiares, para que sepamos que no les va a pasar nada, y me esperaría quizás a comprar esa planta en febrero o marzo. O puedo hacer una cosa, yo hay un vivero, no puedo decir el nombre evidentemente, que sé que ese vivero las cultiva en el exterior, esas plantas suculentas. Entonces ya no notarían tanto el cambio. En una zona de Castilla, entonces... Pero pues, es un buen momento para una batida nocturna, y por si no nos quieren dar los esquejes, los cogemos. Venga, Chelo desde Toledo, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Chelo, ¿de qué planta nos quieres hablar? Mira, pues es que tengo un plumbago que tenía muchas ganas de tener y ya lo conseguí porque me costó encontrarlo. Sí. Y ahora lo tengo, es un arbusto que se demanda mucho. Pero tiene una flor preciosa en color malva y toca podarlo, pero yo no me atrevo, no sé qué hacer con él ahora. ¿Qué hacemos, Eduardo, con el plumbago? ¿Lo poda o qué?
Qué buen gusto. A mí la Celestina. Precioso, lo estoy buscando ahora y es precioso. La podemos llamar Celestina, ¿no? Porque tiene unas flores con un color que roba la vista. También, sí. Exacto. Sí, es una planta trepadora muy interesante por esta floración de color azul clarito. Entonces, vas a podarla, sí, porque tiene un crecimiento muy vigoroso, pero no lo hagas ahora porque viene el frío también en Toledo. Entonces tú ahora aguanta que se quede con toda esa hoja, que se quede con toda esa rama y ya pódala cuando pasen el riesgo de heladas nocturnas, ya para un marzo, abril, incluso, antes de que empiece la planta a crecer. Porque ahora todas esas ramas le están protegiendo. El plumbago a veces es una planta que puede sufrir con inviernos un poco fríos, entonces manténla ahí sin podar. El año pasado le puse un velo de estos para proteger y aguantó bien. Bueno, prueba a no ponerlo incluso, a ver qué es lo que ocurre. Sí. Prueba. Qué riesgo, ¿eh? Si está bien orientada. Ya, claro. Vamos a jugar. Si está bien orientada hacia un oeste. Lo que me costó conseguirle y ahora me estropeé. Bueno, tú sobre todo no la puedes ahora. No la puedes. Y nos esperamos a que empiece a venir el buen tiempo. El otro día una persona, pues como estás diciendo de pedir quejas a los vecinos y tal, una persona me dijo, cuando la podes me das. Y yo me quedé, digo, no sé lo que voy a hacer. Dile a esa persona que se tiene que esperar hasta el mes de marzo-abril, hasta la primavera. ¿De acuerdo? Sí. Chelo, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por la llamada, un beso. La semana que me ha encantado el plumbago este. El plumbago es una maravilla, es una de las que yo quiero poner aquí. Hay un macetón todavía que no hemos hablado de él para la primavera de trepadoras, bueno, ahí. Vale. La Celestina es una de mis favoritas. Vale, la semana que viene más. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know about your. Vuelven las tiaras y los viajes de Estado al Palacio Real de Madrid. Se destrona un príncipe en Reino Unido y se publican unas memorias de rey que tiene de todo menos tono de reconciliación. O sea que, como todos los martes a esta hora, tenemos mucha plancha. Martín Bianchi, buenos días. Buenos días. Hoy no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada. Ya te lo digo. Bueno, no sé si está en guión, pero yo he visto la llegada ya del sultán de Omán. El sultán de Omán. He visto ahí que han hecho un recibimiento en el Palacio Real, que ha llegado algún compañero de aquí de la redacción acordándose de la madre de mucha gente por el atasco que había en la zona. Alfombra roja para un monarca absoluto. Sí, pues de ahí está. Ahora hablaremos de ello, con gran recibimiento. Bueno, primero vamos con el rey emérito, que ha pisado territorio nacional. Mañana se publica en Francia sus memorias, Reconciliación. Hemos leído un poquito lo que hemos visto publicado en prensa. Sí. ¿Se reconcilia con alguien? Yo creo que después de esto ya nadie le va a hablar. No solo nadie le va a hablar, sino que va a conseguir la reinstauración de la República. Totalmente. A este ritmo, como siga contando cosas. Yo creo que en la Casa Real los actuales reyes deben estar espantados. Yo creo que debe estar Leticia. ¿Tú crees que lo han leído? No, todavía no, porque no les van a adelantar el libro a los reyes. ¿No? Pero Oye, mañana, son los reyes. Pues ya, pero no tienen poder en la República Francesa. Es verdad, es verdad. O sea, termina en los Pirineos el reino de España. Eso es verdad. Pero yo creo que mañana habrá una persona en Palacio. Yo me imagino un emisario a caballo. Asignada únicamente a leerse todo y a subrayar todo y mandarle un informe a los reyes, por supuesto. Como antes iba a ver el cine porno a Perpiñán en mi época, ahora van a Francia a buscar el libro. Creo que alguien tuvo la idea de ir hasta allí a leer las memorias, como si fuera pornografía pura. Bueno, el rey ha venido para chequeos, ¿no? Bueno, me encanta porque él viene en su VistaJet, en su jet privado prestado por la familia griega, para unos chequeos médicos en Vitoria. Me encanta. Vienes de Abu Dhabi directamente a hacerte unos chequeos médicos en Vitoria. Sí, mira que no habrá médicos. Eso es lo normal. Mira que no habrá médicos en Oriente Medio. Y luego va a participar en regatas en San Censo, como hace siempre. Vale. Y él ha dicho que quiere reconciliarse con su hijo y con su país y volver a España definitivamente. En realidad lo que él quiere es hacer presión para que lo dejen volver a Palacio. Y yo creo que visto lo visto, si tenían idea, ¿había alguna posibilidad? Si había alguna posibilidad, yo creo que después del libro, porque hemos ido conociendo adelanto, un goteo de algunos fragmentos. ¿A ti qué te ha parecido lo que has visto hasta ahora? A mí un espanto. Porque por varias razones. La primera es porque los reyes no deberían tener memoria, quiero decir que no deberían escribir sus memorias. Y además porque yo lo veo bastante poco objetivo. Yeah. O sea, cómo habla del franquismo, cómo habla del 23F, me está costando un poco ver cierta objetividad en todo lo que está contando. Y hay un tema que es que en el libro se habla de dinero. Se habla de dinero, que eso un rey no puede hablar de dinero. No puede hablar, o sea, los ricos no hablan de dinero, pero un rey menos todavía. Sí. Entonces hay esa famosa frase que ha sido
sido muy comentada porque habla de la asignación que le retiró su hijo, de las donaciones a Arabia Saudí, pero dice eso de debo ser el único español que no cobra pensión. Bueno, es una ofensa tan grande. Está a punto de pedir la no contributiva. Le sale a devolver. Creo que la podría pedir. Le sale a devolver. Creo que podría pedirla a Juan Carlos de Borbón. Claro, él se está quejando porque le retiraron la asignación oficial de 160.000 euros, pero a mí me llama la atención porque él, sin asignación desde hace 5 años, vive como un rey porque vive en una isla privada, vuela en jet privado, navega por todo el planeta. Y teóricamente no recibe ni un duro. Y teoría tiene escoltas y en teoría no recibe ningún... Entonces, ¿para qué quiere la asignación o una jubilación? Sí, si está viviendo mejor que el... Si fuera un pensionista español... incluso con la máxima... incluso con la máxima viviría un poquito peor de lo que vive ahora. Eso digo yo, pero él considera que no. Y luego habló de los 100 millones que le regaló el rey de Arabia Saudí, que los ha calificado como una generosidad de una monarquía hacia otra, pero me gusta porque dice que era una suma considerable, un regalo que no supe rechazar. Bueno, al menos lo admite. A ver, Martín Bianchi, porque te pongan a ti 100 millones de dólares sobre la mesa, a ver si eres tú el guapo que lo rechaza. Pero a mí lo que me llama la atención es que en realidad sabemos de esta donación únicamente por Corina. Quiero decir que si no hubiéramos sabido que él daba este dinero a Corina, en teoría una donación, pero bueno, se sospecha que la quiere utilizar desde Estaferro, nunca nos habríamos enterado ni siquiera de este regalo de una monarquía a otra. Pero bueno, él aquí lo reconfirma. Y la pregunta es, ¿hubo más regalos en estos 40 años? Claro. No vamos a tener la respuesta. Claro, puede haber más donaciones y no, como puede, nadie... No. O sea, puede haber más donaciones. No quiero terminar como Revilla de mandado. Y como nadie las ha contado, pues evidentemente Efectivamente, no no hay otras Corinas que hayan contado lo que contó Corina. Polémica porque es el único español que no cobra pensión y después sus palabras sobre el dictador Francisco Franco, al que define casi como un padre. Claro, yo creo que lo más escandaloso, dice que pudo ser rey, fue gracias a él, bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero sí habla que lo respetaba enormemente a Franco, que apreciaba su inteligencia y su sentido político, pero yo creo que lo más grave de todo lo que dice el rey Juan Carlos es que nadie pudo destronarlo, ni siquiera desestabilizarlo, lo cual durante tanto tiempo es un logro. Bueno, se olvidó contar cómo consiguió Franco que nadie lo desestabilizara. Claro. Yo creo que le echó una manita. Habrá que leer el libro porque quizá luego de ese párrafo viene la explicación. No lo sé. O una nota al pie. No lo sé. Y habla de la relación que mantuvo con Franco. Claro, habla casi que eran como un padre y un hijo, que le separaban 46 años y como Franco no tenía hijos varones, que lo trataba como con una relación paternal, lo cual yo creo que el conde de Barcelona... Si levantara la cabeza. El conde de Barcelona, que está en el pudridero, esperando a que lo metan en la cripta real, tiene que estar revolcándose, porque claro, que su hijo esté hablando de Franco casi como un padre, cuando Franco fue el que además impidió que don Juan reinara en España. Claro, porque eligió al hijo. Eligió a Juan Carlos. Sí. Y del 23F también habla. Bueno, esto es mi capítulo favorito porque, claro, dice que Armada lo traicionó a él. A él, al rey. Y yo digo, ¿no habrá sido él el que traicionó? ¿El que traicionó a Armada? Esto no es una... Yo creo que el 23F no es el rey Juan Carlos el que tiene que explicar en sus memorias, sino que se desclasifique todos los documentos que hay. Y que conozcamos de primera mano. Que los historiadores puedan acceder a eso y que todos podamos saber exactamente qué ocurrió esos días. Cuestiones familiares en estas memorias. Se siente abandonado por su hijo y por su mujer, y habla por su mujer del hijo, o sea, por su nuera. Sí. Y habla de desacuerdo personal con ella, con la reina Leticia. Claro, el rey Juan Carlos dice que que Felipe le dio la espalda por deber, pero que se siente muy dolido, que lamenta amargamente que la reina Sofía no haya ido a visitarlo a Abu Dhabi. Digo yo, ¿por qué la reina va a ir a visitarlo cuando tú vienes todo el tiempo aquí? Claro, es que contabilizamos las veces que viene a España él y perfectamente podéis quedar a tomar un café en una terraza. ¿En serio quiere que la reina Sofía le vaya a ver a Abu Dhabi? Pero además, si él no viajara, pero viene todo el tiempo. Sí, si él fuera una persona que no pudiera salir. Quedan en una de esas terrazas del Pardo, como hizo Leticia con Isabel Sartorius, ¿te acuerdas? Tomar un cafecito y se ponen al día. Claro. Sí. Pues no. Pero habla bien de Sofi, como lo llama él, habla bien de la Sofi, porque claro, la Sofi aguantó mucho. Pero espérate. Y lo peor de todo es lo de Leticia. Eso iba a decir. Claro, esto a Felipe no le va a gustar nada porque dice que Leticia no favoreció la cohesión de las relaciones familiares y que existe un desacuerdo personal con ella, lo cual un rey no puede decir eso de la actual reina de España. Y además digo yo, las relaciones familiares en los Borbones son disfuncionales desde el origen, desde los tiempos. Entonces, querer culpar a Leticia de que esa familia es disfuncional me parece demasiado. Y bueno, evidentemente Leticia no va a decir nada de esto. Pero yo creo que con esto, si había algún puente... Si había algún puente con la familia, hombre, yo entiendo al final que el rey Felipe es su hijo y es su padre, que en un momento dado, por los padres, pero si él pretendía de algún
en algún momento normalizar su retorno, o sea, diciendo esto de la reina Letizia, o sea, no se va a normalizar jamás. No, que él quiere vivir en Palacio, en Zarzuela, y morir en Zarzuela. Y yo creo que eso ya es muy, muy difícil, y más con todo lo que está diciendo. Pero es que además, el día que fallezca, este país va a tener un problema con... Bueno, el primer problema es que no hay espacio en el Escorial para él. Bueno, pero es que me parece el mínimo de los problemas. Porque, claro, para mí es el máximo, porque ¿dónde lo metemos? Este país va a tener un problema en la organización del funeral que le dispensen a ¿Habrá pompa a este o no señor? habrá pompa? Claro. Bueno, si ocurriera hoy, yo creo que no habría la pompa que en teoría merecería. ¿Qué hay que decir? Que a lo mejor se olvida. O ¿Quién se va a olvidar de ahora todo? es verdad, porque está en plena efervescencia lo de las memorias, y cada vez que escuchamos algo de las memorias los pelos se nos ponen más de punta. Sí. Pero bueno, a lo mejor dentro de unos años no veremos sé. qué ocurre. Bueno, con todo esto como telón de fondo, vuelven las puestas de largo al Palacio Real, varios viajes de Estado y un acto especial, y empezamos por la llegada a España del sultán de Omán. Claro, llega el sultán de Omán, que una visita de Estado que fue aplazada en el mes de mayo porque había fallecido su suegra, la suegra del sultán. Hay que recordar que el sultanato de Omán es una monarquía absoluta, la homosexualidad es ilegal, no hay libertad de expresión. Pero los vamos a recibir con toda la pompa. Ya lo hemos recibido, que yo lo he visto, que lo han dado en directo en las teles, que yo lo he visto. No, pero habrá cena de gala, seguro. reina con tiara, bueno, sí. toda la pompa para una monarquía absoluta que de dudoso gusto. Pues ahí están las cosas. Los reyes luego van a viajar a China, también en un viaje de Estado, otro Estado con poca libertad de expresión y demás. Yo siempre me hace mucho ruido esto, pero bueno. Va a venir el presidente de Portugal, el de Alemania, así que vamos a ver mucho a la reina. Vamos a ver mucha tiara. Mucha tiara, pero no de Leonor, que es lo que está esperando muchísima gente. Los monárquicos están deseando ver a Leonor. Bueno, a lo mejor en alguna de estas visitas, no la del sultán de Omán, evidentemente, pero a lo mejor sí el presidente de Portugal o Alemania. A ver si la ponen de largo. Bueno, la de Portugal, la que tendría que ir es la infanta Sofía, ¿no? Si viene el presidente también, de Portugal, pero pueden estar las dos. Pero a ver si hay una apuesta ya de largo de ellas, de las chicas. De las chicas. De la nueva generación. Y luego va a ser un año de conmemoraciones, porque se van a conmemorar 50 años desde el comienzo de la transición democrática en nuestro país, con algunos premiados y la ausencia pública del rey emérito. Claro, me llama la atención que estos 50 años de celebración de la restauración de la monarquía en España no está invitado el rey Juan Carlos a los actos oficiales, únicamente a un almuerzo privado en el Palacio del Pardo, al que está invitado toda la familia, y parece ser que el rey Juan Carlos sí va a asistir a ese almuerzo, pero no... Pero en los actos oficiales. En los actos oficiales, como si no existiera durante 40 años, de esos 50 años de monarquía, 40 fueron del rey Juan Carlos, y no va a estar ahí. ¿Ves? Por eso te digo yo lo del funeral. Igual yo lo estaba pensando la vez pasada y digo, 40 años jefatura del Estado del rey Juan Carlos, 40 años Franco, llevamos 80 años... Bueno, telita, pero piensa que todavía al actual rey le queda mucho, porque celebramos los 10 años hace pero nada, ¿no? Hay que compensar, hay que compensar 80 años. Pues le van a condecorar a la reina Sofía, le van a otorgar el Toisón de Oro, la máxima condecoración. También se lo van a dar a Felipe González y a los padres de la Constitución que quedan vivos, a Miquel Roca y a Miguel Herrero. Esos que celebraron el 18 aniversario de la princesa, con ella sentados en la mesa. Sentadita en esa mesa, la pusieron en la mesa de viejos, cuando tenía que estar en la mesa de los niños. Pues espérate, en estos actos de conmemoración, vamos a ver. Pues sí. Es como las mesas de las bodas, que cuando ves tu tarjeta a ver dónde me van a sentar. Yo al lado del baño, lo mejor. Sí, y lejos de quien no quieres. Pues nada, no va a estar el rey, pero me llama la atención que vaya a asistir a esta comida en el Pardo, cuando en realidad le están haciendo el feo, ¿no? Ya. Quiero decir, en los actos oficiales. Porque de hecho no le han invitado, ha cumplido 20 años la princesa Leonor, sí. Ha sido también el cumpleaños de la reina Sofía. Lo celebró ayer en Palacio con familia, no estuvo el rey Juan Carlos, que digo yo, era el momento para verse, ¿no? Ya, y además él igual ya se ha vuelto a ir, pero estaba por aquí hace 4 días. Ahora fue a Portugal unos días, pero puede volver. Puede volver en cualquier momento. Es una hora de vuelo. Ayer también la reina celebró en el Palacio, en el Teatro Real, estuve allí yo, en los premios BMW. Perdón. Le cantaron el feliz cumpleaños. Tú seguro que le cantaste también. Pero me gustó porque... Sí. Ahí de fondo te reconozco la voz. Pero me gustó porque José Mercé le cantó Se me rompió el amor. ¿En serio? Yo decía, mira que hay canciones que ¿Y se la dedicó a ella? A ella y Aire luego. Y luego Aire. Y le cantó Aire porque, claro, la reina lo que necesita es aire. Abrir ventanas y puertas en Palacio para que se aire eso. Vamos a... Está muy bien la reina con 87 años. Pues está muy bien, está muy activa. Bueno, de hecho es la única hermana que está bien.
Pero ¿cuántos? Hay uno que está muerto, que es Constantino de Grecia, e Irene Iglesias que siempre está en casa. Está en casa ya. Está en casa ya. Claro, no, la reina por Pero tener... me encanta, de los únicos hermanos, hay uno que está muerto. Pero ella está muy bien por 87 años, erguida, camina sin bastón, camina con tacón. Claro. Yo estaba ayer destruido del lunes de trabajar y ella la está reina perfecta. estaba... Además me dijeron que antes del acto estuvo descansando un poquito en el Palacio Real. Ah, muy bien. Eso es lo que ¿No te parece una maravilla? Tener casas en tenía al lado del teatro el Palacio, descansó un poquito y luego cruza la acera. Cruzó la acera y estaba espléndida. Y ya está. Sí. Oye, otros miembros de la familia del rey, sobrinos concretamente, Pablo Urdangarín, que ha debutado en la selección española de balonmano, siguiendo la estela de su padre. Sí, bueno, esperemos que solo termine la estela ahí. Bueno, ya, que lo sigan en lo deportivo, Claro, ha debutado en la selección española con 24 años y ha dado entrevistas al País, al Mundo, ha dado entrevistas por todos lados. Pero este chico es el que ha hablado desde el principio. Sí, me gusta cuando hubo la porque ruptura. Sí, lo han normalizado mucho. Que los compañeros le hacen la broma de que se han enchufado y él dice que no. ¿Pero el enchufado de quién? Como le dicen, Pablo, tú eres un enchufado. Vale, en la selección claro, dices. Le dicen enchufado y es que se lo toma con sentido del humor porque se lo dicen con... Vale. No se lo dicen con mala intención. No, seguro que no. El chaval parece majete. Bueno, es guapísimo. No, y habla bien, articula. Sí, no tiene problemas en hablar con la gente. O sea, no es como Victoria Federica y Froilán. Por ejemplo, y que huyen siempre de los periodistas. Se le ha dado la cara desde el principio. O sea, cuando hubo la ruptura de los padres. Los Urdangarín son los menos borbones y eso ya es casi un halago. Sí, pero son los más Urdangarins, como Pablo Urdangarín, que es y Juan, Londres. Que vive en Londres. Que tiene, nueva pareja. Es que yo no sabía que tuviera una vieja pareja. Ayer la revista El Saludo se descuelga y publica unas fotos con Sofía Khan, una canadiense de origen indio, trabajan que juntos. Debe ser rica también. Tienen de jefe a Alejandro Agag, el yerno, el marido de Ana Aznar, ¿no? Hija de José María Aznar, pues trabajan ahí y Ana Botella, sí. Pues trabajan en la misma empresa de Agag que organiza competiciones de lanchas eléctricas, porque Alejandro Agag no para de inventarse competiciones de cosas eléctricas. Ya, pero va viviendo, para la Fórmula 1. Pero va viviendo de eso. Y los Borbones, ya va, de claro, eso. y va colocando a mucha gente. A Borbones por todos. Claro, por todos lados. Sí, pues bueno, pues ahí. él ha visto con una chica. Claro, hay que recordar que Juan Valentín vive en Londres, que se decía que vivía con un compañero de piso que tenía un amigo con el que vivía en Londres, pues ahora parece que tiene una amiga, que es Sofía Khan. Tiene cara de millonaria ella. Ya, es no que, me puedo aventurar a esto. Pero hemos dicho muchas veces, bueno, si no es millonaria se gana muy bien la vida. Hemos dicho muchas veces, con una mileurista no creo que esté. No, pues ahí están, y ahí están las fotos de los besos de él. Oye, y que el rey Carlos III, que ha fulminado ya a su hermano Andrés de la familia real. Ya ni príncipe. Ya no están, se ha caído del árbol genealógico. A este ritmo la semana que viene ya no es ni Mountbatten. La semana que viene Carlos dice, ni apellido puedes llevar. Están las colas de Cáritas la semana que viene. Claro, porque sigue saliendo mierda del príncipe Andrés, nunca mejor dicho. Entonces ya decidió el rey Carlos que ni siquiera va a llevar el título de príncipe, que es por derecho por nacimiento. Sí. Eso le correspondería como la infanta Cristina, que sí. aunque le quitaban los títulos seguía siendo infanta. Pues él ya ni príncipe y se va de Windsor, no puede vivir ahí, va a ser un homeless, él y Fergie, pero se llevan a los corgis. Ah, se llevan a los perros. Y digo yo, los corgis deberían devolverlos también. Se llevan a los perros y la herencia. No, es millonario. Ah, claro, el por Andrés eso no mismo. va a pasar hambre porque heredó de su madre. Por eso. Porque tiene una casa, una mansión que tiene de todo. No va a pasar frío. Pues de todo lo que hemos dicho hoy no sufran por el expríncipe Andrés, porque no lo va a pasar. Pero que devuelva a los corgis. Eso sí. Porque un depredador sexual no debería cuidar a los perros de la reina. A saber lo que hace con esos corgis el príncipe Andrés. Esta es la frase final de Martín Bianchi. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángels? Francino, buenos días. Discutible esto, pero bueno. Sí, yo también lo pienso. Sí, no, bueno, quiero decir, al final todo se resume en hacer trampas o no hacerlas. Sí. Es verdad que hay trampas más escandalosas que otras, pero provocar a un contrario para que te suelte un manotazo y lo expulses, pues bueno, ya lo ha dicho Paco Jo, deportividad. Exacto. En fin. Venga. Pues mira, pendientes de la Comunitat Valenciana y de Madrid, en Alicante, reunión del Consell del Gobierno valenciano con Mazón en funciones mientras se exploran posibles acuerdos. Vox insiste en que sigue sin haber contactos. Pues ya tiene usted más información que yo, porque a mí no me consta que haya habido ninguna conversación todavía y, como digo, cuando haya una Vox, propuesta evidentemente formal, es el primer interesado en alargar la agonía del Partido Popular y que esto acabe en elecciones. Escucharemos por primera vez a las víctimas en la comisión del Congreso con testimonios muy impactantes que estamos recogiendo desde primera hora. Estaremos en el Supremo, aunque el plato fuerte en la sesión de hoy del juicio al fiscal general del Estado será esta tarde cuando comparezcan el novio de Ayuso y el jefe de gabinete de la presidencia.
presidenta de la Comunidad de Madrid, que alentó, recordemos, el bulo que está en el origen del caso. Y para cerrar, tenemos un estudio sobre los productos más robados en las tiendas españolas. Se llama Barómetro del Hurto. En España se robaron productos por valor de casi 3.000 millones de euros el año pasado, que se dice pronto. ¿Qué es lo que más se roba? Un 1% de la facturación total. Lo más robado es... ¿El aceite? El aceite. ¿Toma? El aceite de oliva. Sí. Pero si ya en muchos supermercados ya va con alarma y todo. Pues se roba más el aceite que otros productos, aunque le siguen los embutidos. Y luego ya tenemos la tecnología, los auriculares y los móviles. Y en textil se roba... Ni idea. Calcetines. Calzoncillos. Ropa interior. Claro. Correcto, Francino. Sí, cosa pequeña, no, estaba pensando en cosa pequeña. No hablo por experiencia propia. Algo sabrás tú. Algo sabrás tú. General. Algo sabrás tú. Yo tengo otra lista. La de las 100 mayores fortunas españolas que ya ha publicado Forbes y que no dan ninguna sorpresa en cuanto al más rico, que sigue siendo Amancio Ortega, seguido de su hija, de Juan Roche Mercadona, Rafael del Pino, bueno, nombres ya conocidos. Una curiosidad, porque hoy se asomará a la ventana el director de Forbes España, Andrés Rodríguez, para comentar la jugada. Una curiosidad, hay 28 personas, 28, con una media de edad de 84 años, que acumulan 5.318 millones de euros de patrimonio. ¡Ostras! O sea, ahí están los herederos. Hay que esperar para ser rico, pero ya está. Oye, series de televisión. Hoy abrimos una hora casi de programa en la ventana de la tele para comentar con oyentes series del momento, de recuerdos, series que te han dejado huella. Todo ello a propósito de un libro de nuestro compañero Diego Merayo, que es el que hace A Vivir de Castilla y León, de Radio Valladolid, que es conocido en Instagram como Te lo cuento sin spoilers. Ha publicado Esto da para una serie y él empieza recomendando cosas. 4 series que te he recomendado últimamente y han sido un auténtico éxito porque en los mensajes solo decís ¡cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta! Poquita fe es desternillante. Si ya era buena la primera temporada, la segunda pues es eso, todavía mejor. Lo que tantas veces surge en la conversación, ¿has visto esta? Sí. ¿Te has perdido? ¿No te la puedes perder? Tal, ¿te acuerdas? Canción triste, Hill Street, bueno, todo esto. El otro día la recordaba yo, por por aquello de tengan cuidado ahí fuera. Tengan cuidado ahí fuera. Mucho cuidado. Vaya frase para hoy. Venga, hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Venga, que vamos cerrando ya el martes. ¿Qué queréis contar hoy? Mira, acaba de estar Francino. Sí. Y una de las piezas fundamentales de Francino son los microrrelatos de los lectores. Lo que no se suele decir es que habitualmente los que dan vida a esos relatos, no diré muertos, pero por hacer, somos nosotros los de Hoy por Hoy. ¿En serio? Sí. Aparte que nosotros somos una escuela en sí mismo, porque sabes que estamos en el radioteatro, por eso, de la biblioteca. Acuden a vosotros siempre. Bueno, somos una fuente importante. Sí. Pero nos hemos dado cuenta de que pasan las semanas y que ninguno de los que ponemos voz a esos relatos ganamos. Porque ganan los de la ventana. Es decir, por lo que sea. Los textos más difíciles nos los dan a nosotros, que no los podemos defender hasta donde los podemos defender, y no ganamos. Y además siempre hay un jamón en juego, se lo quedan ellos. Y se lo quedan ellos. Cada y en semana. medio de esta hecatombe, nos hemos dado cuenta que nuestra única esperanza, sin embargo, nuestro brote verde es Pepe Rubio. Que en la sección cartografías de también Laura de la ventana. Piñeiro, bueno, porque ya vuela sola, es una sección que también tiene su propia vida. El otro día él leyó una carta que Lorca escribió a Alberti. Lo que pasa es que fue un paso más adelante y creó una escuela en sí mismo de la que estamos muy orgullosos. Él hizo esto. Yo espero que tú me enviarás otro pronto. Estos días estoy triste pensando en mi hermano Paquito, que pasará su nochebuena de niebla y recuerdo en Burdeos, sin que sea bastante para ponerlo alegre el vino famoso, de cuyo exquisito color se hacían traje los señores hace 10 años. Entonces, bueno, esto así Vaya corte que me la habéis metido. Habría que haberse llevado antes. Pero mira, perdona un momento. Es muy bello. Es que estoy pensando que para que Pepe hable bien, tiene que dejar de forzar el acento. No lo digo en broma. O sea, tiene que hablar en andaluz, que es como él habla. ¿Verdad? Igual Pero es muy bonito, ¿eh? Es muy a mí bonito. me ha emocionado un poco, yo iba ¿eh? en coche. Tuviste que parar. Bueno, yo no conduzco, lo sabes. Pero yo iba como copiloto camino del colegio para recoger a mi hijo. Suena esta belleza que acabamos de escuchar. Y entonces dijo mi pareja, ¿no es Pepe Rubio? Y le dije, es un artista.
artista. Hemos escuchado algo más. Él es mi amigo. Es un artista. Pues bueno, ahí está. Nuestro orgullo es Pepe Rubio. Sí, te transporta absolutamente. Está muy bien elegido el verbo. Yo viví el momento es que de la grabación. estoy impresionada. Pepe, por favor, más. Queremos más de ti, Pepe. Grabó Alicia Gaitón y Pepe estaba concentradísimo. Yo tenía que grabar acto seguido. ¿Cómo lo hace después de esto? No, pero yo vi a Pepe, que es que Pepe se metió, porque además Pepe decía, es que está escrito en andaluz, tiene palabras andaluzas. Y yo no puedo leerlo diciendo, Quillo. Una cosa voy a decir. Vaya madruga que hemos vivido juntos. No, tú sobre todo no. No, pero que Pepe decía, dice, esto hay que hacerlo bien. Pepe dijo eso habiendo venido aquí autores argentinos a la biblioteca, y yo he leído fragmentos de autores argentinos y no me dejó hacer el acento argentino. Bueno, claro, porque tú no eres... Pero porque tú no... Claro, tú no eres argentino. Pero lo podemos hacer. No se puede. Yo lo que espero es una versión pronto de Pepe Rubio traduciendo a Isco, el del Betis. No, pero... Doblando cortes. Doblando cortes de Isco. Pero lo que se nota... ¿Por qué no se le entiende a Isco? Bueno, se le entiende mejor a Pepe Rubio, que tiene una dicción más universal. No, a Isco se le entiende perfectamente. No compares a Isco con Pepe Rubio. Hombre, no compares a Isco con Pepe Rubio. Claro, pero sí digo que se nota en Pepe el esfuerzo, conociéndolo además, de que de verdad se metió en la piel, imaginó cómo debió de leerlo Lorca mientras lo estaba leyendo. Pero es que lo bonito es que luego, cuando todo esto salió, ha ido uno por uno, porque comentándolo nos hemos dado cuenta, uno por uno diciéndonos, mira, hice de Lorca el otro día, les ha gustado mucho. Pero es que yo creo que ya debe empezar a valorarse la escuela de teatro que habéis creado en el Hoy por Hoy. Que ha creado un Pepe. Una gran competencia, Cristina Rota se llama la... Sí, Cristina Rota. Una gran competencia, Cristina Rota, empieza a ser el cuadro de actores del Hoy por Hoy. El cuadro de actores da para ondas ya, ¿eh? Me emociono de pensarlo, Estaremos en Callao, en la plaza del Ayuntamiento de... Es que, oye, lo de hacer bolos la temporada que viene... Ay. Cuidado. Vamos, cuidado, Cuidado, Calenta que sales. Hoy por Hoy. Hemos estado hablando de Pepe. Pepe no estaba, ¿eh? Yo creo que a lo mejor se ha borrado de las 12 porque le daba como así apurito que habláramos también de él. O está escribiendo ya. O está en el teatro, está ensayando en el teatro. Tiene un ego el andaluz. Me siento Lorca, ha dicho. Me siento Lorca. Me siento Lorca, ha dicho, toma ya. Por lo que sea. Venga, Noriega y Lorca. Último Vámonos compás. con el Comando Norte, porque hoy hemos estado hablando del documental Hija del Volcán, la historia de los 8 años que Jennifer de la Rosa pasó buscando a Dorian Tapasco, su madre biológica, de Armero, la ciudad que desapareció tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en Colombia. Y Jennifer, que fue adoptada por una familia española, ha contado ahora, muchos años después, su historia, que va de lo personal a ser una historia colectiva. Hay unos vacíos en las personas, en la población migrante y en las personas adoptadas que no se ven en los medios de comunicación, no se ven reflejados en otros sitios. Entonces necesitamos esos espacios para vernos, y ahí es donde me reconforta el haber sufrido tanto y el haber... a mí me costó mucho pues el mostrar que mi madre había pasado por la cárcel, y sin embargo dije, ostras, ¿cuántas personas adoptadas y de acogida tienen una situación familiar así? Hablemos de ello, y no que no sea algo que te pese, es que esa mujer, mi madre, era una persona vulnerable, comprendamos el contexto, ¿no? Entonces eso duele, pero a la vez pues reconforta que cuando lo expresas le llegue a mucha gente. Pues mañana más, a partir de las 6, aquí estaremos. Pongan el despertador. Hoy por Hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.